me tiene preocupado. A pesar de que yo ya hablé de esto en un directo anteriormente, la información que se ha compartido se ha tergiversado demasiado, a tal punto de acusarme de cosas que ya no son verdad. Es por eso que me veo en la necesidad de tocar este tema una última vez. Los pondré en contexto rápido. Hace más o menos un mes se me expuso sobre dos situaciones diferentes de dos personas completamente diferentes. Aclaro esto porque hubo mucha confusión de la gente, pero yo espero que con esto ya quede aclarado y se den cuenta realmente cómo pasaron las cosas. Empecemos con que este problema del que se me acusa ocurrió en el año 2022, hace 4 años. Primero tenemos la situación del chico que está haciendo el hilo, que en su momento él era menor de edad, y tenemos la otra persona que es su mejor amigo que prefirió mantenerse anónimo, pero él en todas las interacciones siempre fue mayor de edad, y no es un tema actual como muchas personas en videos de YouTube o TikTok lo quieren hacer ver, porque la cantidad de comentarios que me han llegado sobre chistes que están muy fuera de lugar y no tienen nada que ver con esto, entiendo que se debe a toda la desinformación que hay. La acusación que a mí se me hace es que yo he cometido pero primero vamos a entender lo que significa la palabra. Grooming es cuando un adulto quiere ganarse la confianza de un menor para poder manipularlo emocionalmente y eventualmente conseguir encuentros físicos o material sexual explícito. El chico y yo nos conocimos en un servidor de Discord. Cuando esta situación pasó, él tenía 16 años y yo tenía 19. Yo jamás entré ahí con la intención de dañar a alguien o conseguir material explícito, sino que fueron las edades en las que nos vimos involucrados las personas y yo. Aunque nuestra diferencia de edad sea de 3 años, yo estoy de acuerdo que las interacciones que tuvimos no es algo que esté bien, pero por eso mismo es algo que duró un mes. No digo que sea mucho o poco tiempo, lo digo porque sé que me di cuenta que no era lo correcto y por eso mismo no lo he vuelto a repetir, porque no me gustan los niños, no me gustan los menores de edad. De mi parte no hubo una manipulación, no hubo una influencia por ser youtuber, porque él ni siquiera me conocía porque no era seguidor mío. Tampoco hubo un intercambio de fotos íntimas. Él no me pidió fotos, yo tampoco le pedí fotos, y no hubo una intención de hacerlo. Entiendo que en esta parte hay una confusión porque en el hilo el chico menciona que yo enviaba fotos por WhatsApp, pero jamás se especifica de qué tipo. Él y yo sabemos qué tipo de fotos enviaron por ahí. Solo eran cosas de eventos o algún lugar donde yo estuviera. Aún aclarando todo esto, es un tema del cual no me siento orgulloso. Entiendo muy bien que mi error fue tardarme en actuar. Así haya sido un mes, sea mucho, sea poco tiempo. Pero al final terminé haciendo lo que tenía que hacer. Me detuve. Recuerdo que le escribí un texto enorme disculpándome porque me sentía muy mal y quería hacer las cosas correctas. Seguido de eso cerramos el tema y no supe nada de él por un buen tiempo. Actualmente no tengo ninguna prueba porque esas conversaciones fueron por Discord y como ya había mencionado en un stream anterior donde yo ya había tocado este tema, mi Discord fue hackeado. Pero me quedo tranquilo porque sé que esas conversaciones no se borran aunque el Discord desaparezca. Así que si el chico quiere puede confirmar que todo esto es verdad. Ahora pasando a otra parte del hilo, hablemos de Blurro. Para los que no saben, Blurro, este personaje o fursona, lo hice para poder explorar un poco el fandom furro. A él yo lo creé oficialmente en el año 2023, tiempo después de que toda esta situación sucediera. Y si yo me metí en esto fue porque era un tema que me llamaba la atención. Si lo mantenía en secreto era porque no quería que se fusionara con mi trabajo. Al final no se logró como yo esperaba y por eso hace tiempo borré todas las redes sociales que tuvieran que ver con él. Y aunque actualmente sigue siendo algo que disfruto, es algo que ya no manejo con la misma intensidad de antes. Blurro jamás fue creado ni fue usado para hacer este tipo de cosas maliciosas como se mencionan en muchos comentarios. Tampoco lo usé para poder interactuar con seguidores. Incluso mi grupo de amigos siempre estuvo conformado por mayores de edad. Ahora sí podemos pasar a las capturas de Telegram, las conversaciones que se tuvieron conmigo bajo el nombre de Blurro. Todas las capturas que se mostraron son conversaciones que yo tuve con el chico que era mayor de edad, el que es su mejor amigo, a excepción de solo una. Esa conversación sí fue con el primer chico, pero eso se hizo cuando él ya era mayor de edad. Admito que todos estos chats son muy desagradables, pero terminan siendo conversaciones con mayores de edad. Aclarado eso, ahora sí podemos hablar del tema más fuerte del cual se me está acusando y que ya no es verdad. Esto ya ni siquiera es directamente con el chico, sino por la gran desinformación y amarillismo que hay en todos lados. Se me ha estado atacando con comentarios de pedofilia o posesión de CP, cuando yo jamás he poseído nada de eso. No hubo pedofilia ni efofilia. A mí no me gustan los niños. Ambos éramos dos adolescentes. Sí, él tenía 16 y yo tenía 19. Aún así, aunque la diferencia de edad sea de 3 años, tampoco considero de que sea lo correcto. Y por eso terminé el vínculo con el chico al mes, como él mismo lo mencionó en el hilo. Ahora, aclaremos una cosa que también es muy importante. En el hilo se menciona que yo le dije a su amigo que él debería suicidarse
darse. Al menos me siento tranquilo con esto porque estoy seguro de que esto es algo que no sucedió. Ni siquiera tengo un recuerdo de alguna conversación de este estilo. Sé que cuando hice el directo yo no toqué este punto, porque no entendía ni siquiera a qué se refería. Ahora sí, llegando al final, pero no menos importante, explícitamente no se había mencionado la razón principal por la cual se hacía esta funa. Vi múltiples opiniones sobre esto, más que nada por las burlas que el chico llegó a hacer sobre este tema en otras redes sociales. Decían que era por ardido o por despecho, y no porque genuinamente esté afectado. Yo entiendo que cada persona tendrá su proceso y sabrá de qué forma llevar las cosas, pero al menos por respuesta de él mismo en un comentario que dejó en YouTube, hizo todo esto porque le molestó descubrir que yo utilicé a su mejor amigo por 4 años para sacarle dibujos. El amigo del que habla es el que ya se mencionó al inicio, el que es mayor de edad. Después de que perdí contacto con ambos, en el año 2024 nos volvimos a reencontrar. Nunca hubo una mala intención en todas mis interacciones que yo tuve con ellos, porque si somos personas que nos hemos hecho daño, ¿por qué nos volveríamos a acercar? En este caso, tampoco hubo una manipulación hacia su amigo para obtener regalos de él. Como él es artista y a mí me encantaba cómo dibujaba, él decidió regalarme algunos dibujos porque interactuamos en ese momento y ya. Recuerdo que incluso yo le insistía que abriera comisiones para poder pagarle, pero pues son cosas que nunca llegaron a nada. Nuevamente, no poseo pruebas porque estas conversaciones se tuvieron por Telegram. Tú cuando borras una conversación ahí, se borra para ambas personas. Por eso no hay nada. De igual manera, si él cree que su trabajo tiene que ser pagado, yo no tengo ningún problema con hacerlo. Él sabe dónde encontrarme y se puede acercar a mí para arreglar ese tema. Ahora, pasando rápido por el tema de la infidelidad. Es un tema también confuso porque incluso las personas, cada uno lo interpretó también de una forma distinta. Me voy a inclinar hacia el lado donde se dice de que yo le fui infiel a alguno de los dos o a los dos. Puedo entender por qué se vio de esa manera. Estar teniendo conversaciones subidas de tono con más de una persona a la vez, la verdad es cierto, no es algo agradable. Pero volvemos a lo mismo. ¿Tuvimos conversaciones cuestionables? Sí, pero ni ellos me debían nada a mí y yo tampoco les debía nada a ellos, porque ni antes, ni ahora, ni nunca fui pareja de ninguno de los dos. Ahora el último punto para terminar. En el mismo comentario que dejó el chico en YouTube, menciona que cuando fue mayor de edad y nos reencontramos, me quedé como su amigo solo por manipulación y para que él no pudiera mencionar nada sobre este tema. Sobre esto no hay mucho que se pueda opinar, porque al final cada uno lo pudo haber interpretado de forma diferente, pero al menos yo puedo asegurar de que si nos volvimos a hablar fue porque genuinamente me agradaba y nunca fue por una mala intención. Con todo esto aclarado, no busco generarle odio al chico o a ninguna otra persona. Tampoco se trata de generar bandos sobre si estás de un lado o estás del otro. Cada persona va a tener un punto de vista diferente y está bien. Por mi parte, de verdad espero que esta sea la última vez que toco el tema. Espero que con esto ya todo quede claro, porque por tanta desinformación que se lanzó, es algo que me ha afectado tanto emocional como mentalmente. Sé que mi falla estuvo en la gran inmadurez que tuve en ese momento. Cometí un error y seguramente muchos más, pero los errores no definen a una persona. Lo importante es hacerse responsable y aprender de eso. El pollo que han conocido ahora no es el mismo de hace 4 años. Siempre trato de aprender de lo que me equivoco para no volver a caer ahí. De verdad, gracias a todas las personas que siguen aquí conmigo y gracias por darse el tiempo de escuchar esto hasta el final. Cuídense mucho.